Las aventuras de Dogman siempre están llenas de acción y humor extremadamente loco y creativo. Pero ¿sabías que varias tragedias han ocurrido a lo largo de esta saga, tanto en la película de DreamWorks como en los libros? Y una de esas tragedias, lamentablemente, es algo que también sucede mucho en la vida real. Estamos hablando del momento en que Petey, quien en ese entonces era el mayor enemigo de Dogman, abandonó a su propio hijo en la calle. Bueno, para empezar, él todavía no veía a Lil Petey como su hijo, pero el pequeño clon ya lo consideraba su papá y nunca hizo nada malo. Lo único que Lil Petey quería era ser un gatito cariñoso y vivir con su padre. Pero como Petey estaba lleno de traumas y solía sabotearse a sí mismo por miedo a las relaciones, tomó la cruel decisión de abandonar al gatito en una caja en la calle. Lil Petey quedó expuesto a un montón de peligros y pudo haber sido atacado o secuestrado por personas malintencionadas, pero a Petey ni siquiera le pasó por la cabeza. Afortunadamente, quien encontró al gatito fue Dogman y así nació una hermosa amistad entre perro y gato. Pero eso no hace que la situación sea menos dura. Y si crees que este momento fue terrible es porque no te imaginas lo que viene en este video. Así que prepárate porque esto es Cinewave. Abandonar a su hijo no fue la única atrocidad que cometió Petey. Después de todo, estamos hablando del que alguna vez fue conocido como el gato más malvado del mundo. Llegó a ser el villano más temido de toda OK City. Y una de sus peores crueldades fue sin duda la que dio inicio a la historia de Dogman. Porque sí, fue Petey quien plantó la bomba que explotó al oficial Knight y a su perrito Greg. Su objetivo era literalmente acabar con la vida de un policía honesto y un cachorrito, solo porque trabajaban bien en equipo y eran una gran amenaza para sus planes malvados. Está bien, al final ambos sobrevivieron, pero ese definitivamente no era el plan de Petey. Y aunque de alguna forma el oficial Knight y Greg lograron sobrevivir, jamás podrán volver a tener sus vidas anteriores, porque la señorita enfermera tuvo que hacer una cirugía súper extraña para fusionar sus cuerpos y convertirlos en Dogman. Y eso definitivamente es otra tragedia. En serio, este mismo concepto podría usarse en una película de terror y no habría que cambiar nada para que fuera más perturbador. Poner la cabeza de un perro en el cuerpo de un hombre es algo bastante espeluznante, sin mencionar que esto cambió la vida de Knight y Greg para siempre, ya que se convirtieron en uno solo y no hay forma de revertirlo. Y lo peor es que ni siquiera sabemos si Dogman realmente es la fusión de ambas mentes o si es Greg quien controla el cuerpo mientras que el oficial Knight en realidad murió. Después de todo, solo el cerebro del perro permaneció en el cuerpo y su personalidad sigue siendo la de un animal. Una imagen conceptual de la película incluso muestra que la cabeza de Knight fue arrancada durante la cirugía. Pero mejor consideremos que Dogman es tanto Knight como Greg para no hacer esta historia aún más trágica. Hay otra tragedia en la vida de Dogman que también ocurrió debido a la explosión que lo convirtió en esta fusión de perro y humano. El oficial Knight tenía novia antes de ese accidente y eran muy felices juntos. Sin embargo, cuando ella descubrió que su amado se había convertido en Dogman, no lo pudo aceptar, así que puso la casa en venta y lo dejó sin decirle nada. Esto dejó a Dogman muy triste y solo. Si lo piensas bien, es un héroe con una historia extremadamente trágica. A estas alturas ya sabemos que Petey hizo mucho daño durante su época como supervillano. Sin embargo, su propia vida también estuvo llena de tragedias y fueron esos acontecimientos los que lo llevaron a convertirse en un criminal amargado y sin fe en la humanidad. Una de ellas fue cuando Crot, su padre, lo abandonó. Petey tuvo que quedarse solo con su madre enferma. Sin el dinero de Crot, los dos se vieron obligados a mudarse a un refugio muy pequeño. Como resultado, la salud de la mamá de Petey solo empeoró. Crot nunca fue un buen padre, pues maltrataba a Petey, pero abandonarlo fue sin duda su peor acto de crueldad. Y ni siquiera sabemos por qué lo hizo, si es que tenía un motivo. ¿Qué opinas de que el mundo de Dogman también tenga su lado más oscuro? Si te gusta esta parte más seria de la historia, deja un comentario con #triste. Una lista sobre cosas terribles que han sucedido en Dogman no podría ignorar la marca de una tragedia que Petey lleva en su propio cuerpo: su cola sin punta. El motivo por el que su cola está así es un gran misterio, pero sabemos que no es algo con lo que nació, porque Lil Petey tiene la cola normal y en los libros incluso hay un flashback donde Petey aparece con la cola vendada. Pudo haber sido un accidente o incluso otra de las crueldades de Crot. Después de todo, sabemos que era un padre abusivo y él mismo ha dicho
único que sabe cómo fue que la cola de Petey terminó de esa manera. Pero el acontecimiento más terrible en la vida de Petey ocurrió después de que su padre se fuera. Estamos hablando del momento en que su madre Grace sucumbió a una enfermedad y falleció. Como el gatito era solo un niño y ya había sido abandonado por su padre, se quedó huérfano. Fue a partir de ese momento que Petey se convirtió en villano, ya que aprendió a no confiar en nadie y empezó a odiar a todos. Y aunque no está confirmado, es posible que esta tragedia también haya sido culpa de Grodd. Como Petey y su madre tuvieron que vivir en un refugio porque no contaban con su apoyo económico, es probable que Grace tampoco haya podido costear el tratamiento de su enfermedad. Además, el impacto emocional de haber sido abandonada por su propio esposo en un momento tan delicado pudo haber empeorado su estado. Aún así, esas no fueron las únicas desgracias causadas por Grodd. Años después, cuando se reencontró con Petey ya adulto, volvió a hacer de las suyas. Además de seguir tratando a su hijo de la peor manera posible, demostrando que no se arrepentía de nada, Grodd tuvo el descaro de robarle a Petey en su propia casa. Después de todo, Petey tiene varias tecnologías increíbles y que valen una fortuna. Así es, a Grodd le importa más el dinero que el bienestar de su propio hijo. Es la representación perfecta de un padre tóxico. Después de eso, en los libros, Grodd fue arrestado y cometió otra atrocidad contra su familia para escapar de la cárcel. Petey y su hijo fueron a visitarlo para hablar con él, pero el padre de Petey solo vio esto como una oportunidad y los hizo desmayar con un somnífero que había preparado en prisión. Después de eso, Grodd se disfrazó de Petey y escapó, dejando a su propio hijo en su lugar. Y como si todo eso no fuera lo suficientemente terrible, también se llevó a Lil Petey solo para abandonarlo en un bote de basura. Algo que también es bastante trágico en este universo es la historia de vida de Flippy, el pececillo del jefe que se convirtió en un gran villano y que es el antagonista principal de la película de DreamWorks. El pez debería haber tenido una vida común, pero un accidente hizo que ingiriera una sustancia que aumentó su inteligencia, a cambio de volverlo un poco loco. Por eso Flippy terminó convirtiéndose en un pez desquiciado con poderes psíquicos, pero si lo pensamos bien, esto no fue culpa suya. Aún así, su destino terminó siendo la muerte cuando intentó poseer el cuerpo del jefe, algo que no habría pasado si alguien hubiera podido curarlo. Afortunadamente regresó a la vida como un cyborg. Sí, seguía siendo un villano, pero fue derrotado poco después. En los libros incluso se vuelve un aliado tras eso. Habrá que cruzar los dedos para que ocurra lo mismo en la próxima película de la franquicia. Y si te encanta saber más sobre Dogman y muchas otras animaciones geniales, ¿qué tal si te suscribes al canal? Así recibirás videos diarios sobre estos temas. A pesar de ser uno de los personajes más graciosos y geniales de Dogman, ni siquiera Big Jim se salva de pasar por situaciones nada agradables. La diferencia es que por ser muy ingenuo, ni siquiera se da cuenta. Cuando él y Petey eran compañeros de celda en la prisión de gatos, Big Jim consideraba a Petey un gran amigo. Sin embargo, Petey nunca sintió lo mismo y solo lo engañaba para poder escapar de la prisión, como aquella vez que lo invitó a jugar con el sube y baja solo para que el peso de Big Jim lo lanzara fuera de la cárcel. Y eso que los libros ya lo mostraron que se conocen desde pequeños. Durante su infancia, Big Jim, que en ese entonces se llamaba Little Jim, vivía en el mismo refugio que Petey porque también era huérfano. ¿Imagina ser usado por tu amigo durante tantos años? Lo peor es que después de que Petey se retiró de la villanía, Big Jim terminó en una relación tóxica similar con Grodd, quien se convirtió en su nuevo compañero de celda. Grodd ya ha fingido ser otra persona para convencer a Big Jim de ayudarlo a escapar de la prisión y robar un spray de la vida, algo que él nunca haría con malas intenciones, ya que Big Jim se considera un superhéroe. Lo peor es que en una ocasión Big Jim ya había sido utilizado como conejillo de indias en un experimento del parque de Petey llamado Cerebro Motor, el cual lo transformó temporalmente en un monstruo llamado Snug. Pudo haber terminado hecho puré con ese experimento. En la película de Dogman hay una frase que parece ser solo un chiste, pero que en realidad muestra algo terrible que sucede en este mundo: la corrupción. Claro, sabemos que la alcaldesa es en realidad una criminal, pero nos damos cuenta del nivel de corrupción del sistema cuando el jefe menciona que la seguridad de la prisión de gatos no es buena. Entonces la alcaldesa se enoja y le pregunta si está diciendo que su hermano no es un buen director. Es decir, ella puso a su propio hermano como director de la prisión de gatos, a pesar de que contratar a familiares para ocupar cargos públicos importantes es un delito. Lo triste es que esto también pasa mucho en la vida real. Dogman es un perro y por lo tanto le encanta jugar con pelotas, pero en el libro For Whom the Ball Rolls se distrae con una y termina dejando que un criminal escape, lo que da inicio a otro evento desafortunado en su vida. Por culpa de este incidente, Dogman pasa por un proceso que lo hace
que desarrollar un miedo tremendo a las pelotas, para que así nunca más se distraiga durante los combates. Esto ya es una manera bastante cruel de lidiar con el problema, pero la situación empeora cuando el Dr. Scum descubre la nueva fobia de Dogman y decide crear robots con forma de pelotas para enfrentarlo. ¿Te imaginas tener que pelear contra tu peor pesadilla? Otra ocasión en la que Dogman la pasó bastante mal en los libros fue en Wuthering Heights, cuando se lastimó mientras bebía agua del inodoro. Debido a sus heridas, el perro policía se vio obligado a usar un cono de la vergüenza, como cualquier otro perro herido. Si esto ya no fuera suficientemente malo, también tuvo que soportar las burlas de sus compañeros policías, lo que lo dejó muy afectado. Así es, ni siquiera Dogman puede escapar del bullying y eso es muy triste. El video termina aquí, pero te dejamos otros dos contenidos muy divertidos en tu pantalla. Gracias y hasta la próxima.